Bueno, en esta prepa de hoy vamos a ver programación orientada a objetos, también se lee como PO, que sería programación orientada a objetos. ¿Y de qué trata esto? Bueno, la programación orientada a objetos es como lo primordial en este tipo de lenguaje de programación. ¿Qué quiero decir yo con eso? ¿A qué me refiero con este tipo de con lenguaje de programación? Bueno, Python, Java, son lenguajes primero, Python ya hemos hablado que no es de tipeo estricto. Y Java sí es de tipeo estricto. No, ustedes no trabajan con Java, ni probablemente si no son de sistemas no van a trabajar con Java. Pero entonces los comento, ambos lenguajes, a pesar de que uno es tipeo estricto y el otro no lo es, son muy enfocados a la programación orientada a objetos, ya que la programación orientada a objetos lo que nos permite a nosotros es crear clases para cada tipo vamos a decir, dato. ¿Qué quiero decir yo con eso? ¿Qué me refiero yo específicamente con ese dato que dejé así muy al aire? Bueno, con dato me refiero, por ejemplo, si yo quería antes de que nosotros conociéramos programación orientada a objetos, cuando yo me refería a una persona, yo tenía que ver cómo yo organizaba el programa para trabajar con una persona. Por ejemplo, en el ejercicio de la prepa antepasada, y que hicimos un ejercicio completo de cómo se manipulaba sí, era como una escuela, un sistema educativo, nosotros trabajábamos representando a la persona como un diccionario y los datos de la persona estaban en un diccionario. Teníamos una lista de estudiantes y cada diccionario de esa lista era una persona, en este caso un estudiante. Y en ese diccionario teníamos nombre, que sería la clave, o la llave, y el valor, que era el nombre de esa persona. Esa era la forma en la que nosotros teníamos que trabajar cuando no conocíamos programación orientada a objetos. Ahora, con la programación orientada a objetos, nosotros podemos definir una clase llamada estudiante o llamada persona, en la cual esta clase va a englobar, la palabra que sea encapsular, estos datos siendo atributos del mismo. ¿Qué quiero decir yo con eso? Bueno, por ejemplo, si yo creo una clase estudiante o una clase persona, esa persona va a tener distintos atributos. Esos atributos serían, por ejemplo, la cédula, el nombre, el apellido, la edad, y esos serían los atributos, podríamos tener más, que yo les estoy planteando ahorita para ese estudiante. De esa forma, cuando nosotros definimos esa clase general del estudiante, podemos podemos instanciar esa clase y crear objetos. Básicamente, el objeto sería la clase ya creada, ya instanciada. Con eso digo yo que tenemos clase estudiante, por ejemplo, aquí todos los que están presentes son estudiantes, pero si yo me refiero específicamente a uno de ustedes, me estaría refiriendo al objeto, en este caso, suena mal decir objeto, pero por ejemplo, en este caso podríamos decir que yo podría ser el objeto específico de Nicola García. Yo soy una clase estudiante, pero específicamente mi objeto con mis datos es Nicola García. Yo soy un objeto en este caso en la programación orientada a objetos. La clase sería el general y el objeto sería la instanciación de cada uno. Dígame si por ahí estamos, si todos me siguen y si la explicación se entiende más o menos. O sea, una clase es un objeto, No, no, ya no. hecho. La clase es la situación general. Es como yo defino que, por ejemplo, aquí en este caso, todos solamente tenemos nombre y apellido y foto de perfil. Esa sería nuestra clase participante del Meet, por ejemplo. En este caso vamos a decir participante del Meet es la clase. Pero cada uno de ustedes sería, incluido yo, seríamos el objeto, porque cada uno tiene un nombre específico, un apellido específico y una foto específica. Cada uno es una creación, o sea, somos sí, una instanciación de ese objeto, de esa clase, nosotros siendo el objeto. Es básicamente la clase, es la definición de la persona o de la entidad, y el objeto sería la persona de ese tipo de entidad. O sea, la clase es más como la base de lo que va a ser el objeto después. Exactamente. La clase es la base de lo que luego va a ser el objeto, y el objeto sería la Después, persona o la lo de los atributos, exacto, ya con sus atributos y con todo lo específico. Ya que la clase no tiene atributos, sino que o sea, no tiene atributos definidos, tiene simplemente cuáles son los que se van a utilizar, pero no tiene un valor específico. Entonces, si ya con eso estamos más claros, bueno, ya se sabe más o menos qué sería la programación orientada a objetos. Yo aquí les planteo el primer ejercicio.
que sería, se requiere crear un sistema educativo con programación orientada a objetos, que incluya todo lo que puede ser necesario para un funcionamiento adecuado. Si ahorita yo les comenté cómo funciona la programación orientada a objetos, ¿ustedes qué creen que requeriría un sistema educativo para, para funcionar adecuadamente? Entonces, si quieren, yo voy empezando a ayudarlos con este planteamiento. Y lo primero sería, bueno, ya como hablamos, sería el estudiante, ¿verdad? Nosotros podemos crear una clase estudiante en la que eh, tengamos los datos, que serían los atributos. Tendríamos los atributos de nombre, apellido, cédula, edad, e inclusive podríamos tener lista de materias y notas como otro atributo. También tendríamos que tener una lista que sea de profesores, Podríamos crear otra clase que sea una clase, específicamente perdón. de profesores. En ese caso, tenemos la clase de profesores, en la cual podríamos tener los mismos datos que teníamos del estudiante, nombre, apellido, cédula, pero en este caso no queremos tener, no sé, la edad, sino que queremos tener el grado que tiene el profesor, si es posgrado, si es máster, etcétera. Podemos tener un atributo específico del profesor, o si está activo, o si está de vacaciones, podríamos tener otro atributo para eso. Cuando dices sistema educativo, te refieres a todos los que trabajan en ese sistema educativo. O sea, tendríamos que crear varias clases de... Sí, Correcto. todo lo que engloba el O sistema sea, entonces educativo. también estarían empleados, estarían estudiantes, profesores Personal administrativo puede ser. y administración. Exacto. Exacto, podríamos tener también todo ese tipo de entidades. En este caso, como yo creo que el ejército más enfocado a los del sistema, o sea, sin excluir o sea, excluyendo principalmente a los administrativos, ya que nos referimos más a los profesores, a las materias, a los estudiantes y a eso. Entonces, tal vez podríamos ser más específicos en eso. Lo digo porque ya en lo siguiente, en el segundo ejercicio, ya tenemos planteado qué es lo que vamos a ir utilizando. Pero ya como vieron, ustedes pueden ir planteando qué entidades deberían ser necesarias. Aquí era simplemente para que ustedes dejaran, o sea, fueran planteando qué podríamos necesitar, y está muy bien que digan todo lo que mencionaron porque están haciendo ese proceso, se llama abstracción. Ustedes están abstrayendo lo que ustedes conocen que tiene un sistema educativo en la vida real y lo están tratando de colocar eh, a la programación en objetos. Entonces, ese primer ejercicio sería solamente eso, sería este proceso de abstracción, que es lo más complicado, a mi parecer, en la programación en objetos. Obviamente, en este caso, nosotros podemos hacer una abstracción de cosas que no son necesarias implementar todavía, como habrán sido en este caso los empleados que, no son, que son más del enfoque administrativo. Entonces, vamos a ver el segundo ejercicio. Bueno, nadie mencionó, podríamos también tener la clase materia, que me parece también importante en este tipo de ejercicio. Cuéntame, Alessandro. O sea, ¿por qué materias lo tomas como una clase y no lo tomas dentro de, como ponte tú, dentro de la lista de los estudiantes, por ejemplo? Bueno, te voy a decir cómo lo estoy pensando yo. Podemos crear una clase materia, ya que la clase materia va a tener nombre, va a tener código, va a tener eh, secciones, bueno, sí, cantidad de secciones, y también tenemos que tener otra clase sección para definir cada una de las secciones. También podríamos tener profesor de esa materia específica. Y todo ese tipo de procesos habría que ver más allá de solamente ver el nombre de la materia, sino ver todo lo que podría englobar esa materia. Por eso estoy diciendo materia, pero vamos a ver si realmente va a ser necesario crear esa clase. Lo estoy comentando para ver más o menos, pero vamos a ir viendo si se requiere o no se requiere. Entonces, en este caso, ya dijimos varias cosas, materia, también podríamos tener la clase sección, digo, sí, la clase sección, la clase salón y todo ese tipo de cosas que podríamos ir pensando qué atributos podrían tener. Ahora vamos a aterrizarlo más al ejercicio como tal, que sería este segundo, de que el segundo, tenemos dos ejercicios, el segundo y el tercero. ¿Cuál sería mi recomendación? Bueno, vamos a ver el segundo ejercicio, qué es lo que nos plantea. Nos dice, una institución educativa lo ha contratado para ser el partícipe de la creación de su próxima base de datos de la escuela. Esta base de datos permitirá a los usuarios acceder y consultar información sobre las diferentes secciones y las personas que pertenecen a ella, incluyendo profesores y estudiantes. Se espera de requerimientos que usted haga lo siguiente: la gestión de secciones, se desea poder desplegar de manera ordenada en el terminal una lista de todas las secciones disponibles en la escuela. El usuario debe ser capaz de seleccionar una sección del menú
para ver información detallada sobre ella, como los profesores y estudiantes asociados. Ya por aquí podemos ver que nos hace falta una clase. Bueno, y también tenemos al profesor estudiante. Visualizar personas en una sección. Cuando un usuario selecciona una sección, se mostrará una lista de las personas que pertenecen a esa sección, incluyendo tanto profesores como estudiantes. Estaba muy de la mano con el anterior requisito, requerimiento, ya que en este nos va a mostrar y en esto también nos va a permitir seleccionar. Uno se encargaría de la muestra y de la selección, y esto sería una función solamente de la selección de esa sección. Y por último, requiere un menú principal en el cual se debe permitir entre las dos opciones planteadas la gestión y la visualización, al igual que una tercera opción de salir y finalizar la ejecución. También se debe volver al menú principal cada vez que se termine alguna operación. Y por último, los mensajes en consola deben ser ordenados e intuitivos. Y aquí nos dicen la estructura que se va a usar. Esto sería lo que yo siempre les recomendaría. Ustedes cuando van a trabajar con programación en objetos, está muy bien que se fijen en los requisitos que tienen, pero lo ideal sería también que se fijen más en la estructura de datos que tienen, ya que aquí es donde realmente vamos a tener que sacar la data para crear las clases. En este caso, nuestra estructura de datos, fíjense que tiene pues, una lista de diccionarios. Aquí tenemos nuestro primer diccionario, que sería una persona de ID 1. Aquí tenemos nuestro segundo diccionario, nuestro tercer diccionario, así. Cada uno representa a una persona. Ahora vamos a fijarnos en las llaves y en las claves que tienen. Si quieren, voy a agrandar esto para que sea mejor. Ya, yo puedo agrandar esto de acá. Sí, fíjense que tenemos ID 1, ID, y nos va a llevar a su cédula, a su identificador. Luego tenemos first name, que sería el nombre de la persona, last name, que sería el apellido, género, que sería el género de la persona, type, que en este caso sería si es teacher, si es profesor, o si es estudiante. Vamos a ver si aquí hay algún estudiante por aquí. Veo puros teacher, aquí hay un estudiante. Y tenemos también ID class, que sería la sección a la que pertenecen, y su nacionalidad, en este caso es puertorriqueño. Entonces, vemos que todos, tanto profesores como estudiantes, tienen la misma estructura del diccionario. Todos tienen una cédula, un nombre, un apellido, un género, el tipo si son estudiantes o profesores, la sección a la que pertenecen y su nacionalidad. Entonces, ahora vamos a crear la clase. Si quieren, nos vamos ahora sí a Python. Déjame abrir aquí mi carpeta de Python. Ajá, bien. Entonces, vimos que tenemos que crear, bueno, nuestra clase estudiante, nuestra clase profesor y nuestra clase, yo consideraría crear la clase sección, ya que la clase sección tendría guardados tanto a nuestros estudiantes como a nuestro profesor. Voy a poner aquí ejercicio 1.py y arrancamos. Algo que no les he comentado, que normalmente yo cuando daba esta prepa en presencial lo hacía de la siguiente manera, era diagramarles ¿cómo se llama? El UML. Entonces déjenme ver si les puedo abrir aquí creo que era en Draw.io, se puede hacer esto. Solamente para que lo conozcan. Ajá, vamos a ver. Quiero abrir. Nada, les quedó pendiente el hacer el diagrama. Entonces, bueno, vámonos ahora sí a la programación. ¿Cómo nosotros creamos una clase? Ya sabemos cómo crear ¿cómo se llama? Una función.
Ahora vamos a ver cómo se crea una clase. Para definir una clase, nosotros vamos a colocar class seguida de el nombre que vamos a utilizar. En este caso, yo voy a colocar estudiantes, por ejemplo. Y bueno, en este caso le estoy poniendo estos paréntesis que más adelante vamos a ver para qué se utilizan. Una vez que yo defino la clase, en este caso estoy creando la clase estudiantes, yo voy a crear un método que sería un def. Entonces, un método vendría siendo una función dentro de una clase, ya que son funciones específicas para esa clase. Cuando nosotros colocamos el def en la primera de una clase sería el def init. A ver si me agarra aquí para hacerme el autocompletado. Def init, este de aquí. El def init, o la función, el método init, es el que nos permite a nosotros inicializar esa clase. Dígame si se me escucha, si está todo bien, que me pareciera que se está quedando pegado. No, bueno, Se te cortó un ahorita no. pelo. Ahorita no, pero antes sí estaba muy pegado, la verdad. Entonces sí se escuchó todo. El init es el que nos permite a nosotros instanciar esa clase. Cuando yo me refiero a instanciar, sé que lo comenté desde el principio, no sé si estaban familiarizados con esa palabra, es la de, bueno, en este caso Ahí se entrecortó. vamos a crear un objeto a partir de esta clase. El init nos permite crear objetos a partir de la clase. Entonces es el inicializador, por decirlo de alguna forma. Y bueno, aquí van a ver que ya me crea un argumento llamado, un parámetro llamado self. ¿Qué significa este self? Este self es un parámetro, vamos a decir que se llama, como implícito, ya que va a hacer referencia al objeto, a él mismo, por eso se llama self. No necesito pasárselo cuando yo llame a la función, ya que el self él lo va a detectar como un llamado a sí mismo. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. En este caso, si yo quería crear un estudiante, voy a ahora solamente crear el nombre, que sería self, self.name, sí, vamos a ponerle name, y voy a poner aquí el parámetro que yo le voy a poner, le voy a poner name. Porque él estaba dudando si ponerle otra cosa. Bueno, porque este de aquí sería el punto, el self punto algo, sería el self punto atributo. Y esto de aquí básicamente es el parámetro que le vamos a pasar cuando creemos el objeto. En este caso, fíjense que aquí me está indicando que hay un error y es porque esta variable no existe, así que lo tengo que pasar como un argumento. Name. Ahora name, este de aquí, va a ser el que yo lo voy a igualar, o sea, voy a definir el atributo name con esta variable de aquí. Yo puedo haber puesto aquí nombre y aquí puedo haber puesto nombre, porque al final del día, esto de aquí simplemente es un parámetro al que yo voy a igualar o a definir nuestro atributo self.name. Entonces yo lo voy a dejar como name para que tenga una consistencia más adecuada. Voy a poner aquí el name para el apellido. Voy a colocar también ID para la cédula y yo creo que era, y bueno, y la nacionalidad la podemos colocar también. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer yo? Bueno, voy a copiar aquí esto y voy a volar aquí, voy a colocar aquí la nacionalidad, se corta full. Déjame ver si... mm, mm. Bueno, díganme si se sigue cortando mucho y si no vemos si les grabo la prepa y se las mando o qué otra solución podemos hacer. Si se cortan, Ahí no se te corta. ok, entonces vamos a continuar por ahora. No sé si se llegó a escuchar eso, pero bueno, lo que dije fue que tenemos aquí el self.atributo, sería lo que nosotros queremos para esa clase. Yo quiero poner en este caso es el last name, le voy a poner lname, aquí le voy a poner ID y aquí le voy a poner race, la nacionalidad. ¿Qué sucede con esto? Como yo les dije, esto de aquí, el atributo no tiene por qué llamarse igual al parámetro, ya que el parámetro simplemente es a lo que vamos a definir ese atributo, pero no es necesario que sea igual. Lo hacemos como por una cuestión de consistencia. Y me equivoqué aquí, era este de abajo.
Ok, ahora ya tendríamos nuestra clase definida y su método de init, su método para inicializar completo. Si ahora yo me meto aquí, van a ver esto que va a suceder. Entonces solamente tenemos un método que sería el init. Que bueno, si se fijan es vacío ya que no tiene ningún return. Entonces ahora, si vemos para acá, van a ver que en mi global frame, que es nuestro ambiente general, me sale una clase de estudiantes con los siguientes atributos. Fíjate que me dice hide attributes. Ah, ya. Me sale en este caso, solamente me sale el método. Entonces yo con esto yo puedo definir mis distintos objetos. Cuando yo creo un objeto, ¿cómo yo lo voy a hacer? Yo voy a crear aquí. Vamos a pasarle a mi estudiante. Es igual a... Ajá, esto aquí me equivoqué. Normalmente no se suele poner en plural, sino que se pone en singular. Y otra cosa que no les comenté, se suele trabajar con camel case. Camel case es cuando tú colocas, por ejemplo, estudiantes del colegio. Esto no tiene sentido en la palabra, pero básicamente que si tú escribes así, tú escribes mayúscula y cuando escribas otra palabra le pones pegado en mayúscula. No lo separas con guiones ni con pisos, sino que lo separas con las mayúsculas. Entonces aquí colocamos estudiante y le pasamos los atributos. Fíjate que me está diciendo, el primer atributo es el nombre, yo voy a poner aquí Nicola, lo voy a poner aquí García, lo voy a poner acá un número 10 y aquí voy a poner eh, entonces aquí yo estoy definiendo mi objeto, mi estudiante, que ya es un objeto. Ya yo instancié de mi clase estudiantes un objeto que sería mi estudiante. En este caso, Nicolás García, eh, ID 10, venezolano. Y ahora me fijo aquí en el preview, van a ver cómo sale que mi estudiante, la variable mi estudiante, tiene una instanciación de la clase, significando que es un objeto. Ajá. Aquí como pueden apreciar, tengo mi estudiante, que es, aquí dice, una instanciación de la clase estudiante. Por lo tanto, es un objeto. Y aquí podemos ver ID es 10, name, last name es García, name es Nicola y race es venezolano. ¿Se entiende todo esto hasta aquí? ¿Te aprecia bien? ¿Se me está cortando todavía? ¿O sí se me escucha bien? Ok, perfecto. No, no se te corta, pero vi que estás haciendo eso. Sin embargo, teníamos una lista antes que habíamos visto grandísima. Sí, sí, sí. Entonces no sé si ahí estás creando otro estudiante o... No, aquí creé un único estudiante para que vieran más o menos cómo funciona la instanciación. Ahorita vamos a tener que trabajar con esa estructura de datos. ¿Qué otra cosa también es Yo importante que tengo una conozcan? duda, tipo, tengo Em, una duda, tipo, para esa lista, tipo, para la lista gigante que nos diste, tenemos que definir, tipo, todo igual que como lo estamos haciendo ahorita. no, 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 Tipo, no. para cada uno de mis estudiantes. No, 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 obviamente no. Lo que hay que hacer es hacer que se haga de forma iterativa. Pero aquí era para que apreciaran cómo se define un objeto específico, para que vieran cómo salía. En este caso, bueno, hay que definir un algoritmo para poder leer bien esta estructura de datos. Ahora, bueno, ya vieron mi clase estudiante, creo que tiene todo lo que se requiere. Bueno, aquí tenemos ID class y aquí tenemos, ajá, entonces, además de estudiante, podemos definir nuestra clase profesor, que va a tener prácticamente lo mismo. Entonces, en este tipo de casos, cuando dos clases son muy similares y las diferencias son muy pocas, en este caso, podríamos en lugar de crear clase profesor y estudiante, pudimos haber creado una sola clase llamada persona y le creamos el atributo del tipo. En este caso, como la diferencia entre un profesor y un estudiante es mínima, solamente es el tipo, vamos a crear aquí type y vamos a decir igual a type. De esta forma, bueno, type no se puede escribir, entonces voy a poner aquí tipo o cargo. A ver, tipo ya. Tipo, entonces aquí podríamos colocar el tipo. De esta forma nos evitamos crear dos clases que solamente tienen un atributo de diferencia. Entonces, para esto,
no tendría sentido crear estudiantes y profesores, ya que solamente es un string lo que los diferencia. Si tuviésemos otra cosa que los diferencie y métodos específicos para cada uno, ahí sí sería necesario crear esa especificación, especialización, que lo podremos hacer a partir de la herencia, que vamos a ver más adelante. ¿En qué me quedé? Bueno, tenemos aquí nuestra persona que tiene todos los datos que tiene la estructura de datos. Ahora vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar en nuestro código. Esto es lo que vamos a trabajar como base de datos. Yo coloco aquí database es igual a esto. Espero que no tenga ningún error. Ajá, perfectamente. Y ahora vamos a trabajar. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, para leer esto, estamos viendo que es una lista de diccionarios. Cada diccionario representa una persona y queremos ir guardándolo nosotros en nuestra base de datos de la institución. Entonces, esta base de datos, la vamos a dejar aquí y vamos a ir iterando de la siguiente forma. Yo veo que, bueno, es una lista de diccionarios, por lo tanto, yo voy a decir for i in database, voy a verificar primero if, bueno, no, mentira, como no creé dos clases, voy a directamente ir creando con los atributos, llaves y valor. Voy a crear aquí mi estudiante, o bueno, puedo crear aquí otra lista. ¿Ustedes qué les parecería mejor? ¿Podríamos tener una lista de profesores y una lista de estudiantes? ¿O podríamos tener una lista general y ya? Vamos a crear aquí, yo voy a crear una lista de estudiantes y una lista de profesores. Lista, Eso es con base al tipo. O sea, dependiendo del tipo sí, diferenciamos eso, ¿no? estudiantes, claro, sí, estudiantes. Yo Aquí creo creo una que lista de estudiantes. podemos hacer los dos. Bueno, creo que mejor una, ¿no? Porque al fin y al cabo solamente es el tipo la diferencia. Sí, pero vamos a tener una lista de profesores para no tener que iterar a todos los estudiantes cuando hagamos la separación por sección. Y una lista de Ah, profesores. Es cuestión de cómo ustedes lo quieran plantear realmente. O sea, si ustedes querían tener una lista general, podían tener su lista de todos los integrantes o pueden tener una lista de estudiantes, una lista de profesores. Es indiferente ahorita cómo es la implementación. Yo ahorita le hice así, en el drive, al final del doc tienen un drive como yo solucioné de las dos soluciones que yo hice hace tiempo, entonces pueden verificar cómo lo hice en ese momento. Pero bueno, en este caso yo simplemente estoy creando una lista de estudiantes y una lista de profesores. Ahora, ahora sí, voy a verificar si y es un diccionario. Si la llave de type es igual a student, si no me equivoco, era student, aquí lo debo tener, student, yo puedo hacer que él me lo agrega a la lista de estudiantes. Entonces yo voy a hacer lista de estudiantes.append y voy a crear mi objeto estudiante. Aquí adentro yo puedo pasar un objeto, que es lo que voy a hacer ahorita. Voy a crear aquí mi clase persona y le voy a pasar y, que es el diccionario, y voy a empezar con el nombre, que lo tengo como first name. Luego le voy a pasar de segundo atributo, voy a poner aquí una coma. De segundo le voy a pasar el apellido, le voy a pasar el ID, le voy a pasar la nacionalidad y le voy a pasar el tipo. Ahora aquí voy a crear aquí el type. Aquí voy a pasarle ¿este cuál era? Erase. El ID y el O sea, de la apellido. lista general estás extrayendo nada más los estudiantes. Sí, o sea, con esto yo voy a ir recorriendo la lista y voy a pasar los estudiantes para esta lista y para esta lista voy a pasar solo los profesores. Que acá, bueno, yo no tengo el atributo, no le creé el atributo a la persona de la sección. Podría creárselo, que sería lo más adecuado. Entonces voy a crear aquí eh, el last name. ¿Cuál es last name? O sea, ahorita lo estoy diciendo así y en realidad hay muchas maneras en las que lo podemos hacer. Podemos pasarle el atributo, podemos crear el atributo en persona de la sección. Podríamos, en lugar de tener una lista de estudiantes, podríamos tener un diccionario y cada número sea una sección y cada sección sea una lista de estudiantes. Hay un montón de maneras en las que podemos hacer esto. O sea, ahorita en lugar de tener una lista, pudimos haber creado aquí un diccionario y verificamos si la sección existía
lo pasábamos como estudiante, o sea, podemos verificar si es estudiante, verificábamos si en el diccionario existe, por ejemplo, una sección 4 y la sección 4 es igual a, a una lista vacía y vamos agregando los estudiantes. Hay un sinfín de formas de implementar esto. Si quieren, ahorita vamos a hacer solamente el de la lista y le vamos a hacer el atributo también de la sección para que no nos compliquemos mucho. No sé si prefieren hacer el de el diccionario con lista. ¿Cuáles son? ¿Una lista o un diccionario? O sea, sí, en este caso, yo estoy simplemente creando una lista y le voy Yo, a pasar el yo atributo de quisiera hacerlo las. con, yo quisiera hacerlo con una lista, porque Bueno, creo que por lo menos así nos damos una idea, porque el proyecto dice que no podemos usar diccionario. bueno, entonces nos quedamos con listas. Lo único es que, bueno, en este caso, una lista es menos eficiente en complejidad algorítmica que un diccionario, pero no importa. Eso no se toma en cuenta. Aquí le voy a pasar esto. Entonces aquí yo le estoy pasando todos los atributos a mi lista, a mi persona que voy a implementar en mi lista de estudiantes. Y ahora, si yo a esto, yo voy a colocar aquí un else o un elif, como ustedes prefieran. En este caso vamos a colocar el if solamente para mostrarles esto. Vamos a colocar aquí el type. Si el type es igual a teacher, déjame verificar que lo escribí bien. Como está aquí. ¿Dónde está el type acá? No guarda el género. Y bueno, igual en este caso no era necesario para nada, pero ¿dónde está el type aquí? Si me estoy comiendo algún atributo y no se necesita, pues no pasa nada. Entonces aquí yo voy a poner lista de profesores, punto append, lo mismo persona con todo esto mismo igual. Solamente que este lo voy a insertar en la lista. Fíjense que ya yo no Nicolás, tuve una pregunta. cuéntame. ¿Por qué usas un elif y no usas un else? Lo dije que para que pudieran ver que ajá, si el tipo es profesor, se viera más explícito lo que estoy haciendo. Ok, Igualmente, si ustedes saben que solamente tienen el tipo estudiante y el tipo profesor, usan un else. Pero yo lo decía más también por el sentido de que si yo no conozco si existe otro tipo en la estructura de datos y yo no me fijé, yo pudiera tener aquí que me claro. imprima ese tipo. Print y me ponía el tipo. Era como para ser más seguro con lo que estoy guardando. Imagínense que aquí también tenemos administrativos y yo los administrativos no los voy a utilizar para nada en este tipo de ejercicios. Entonces, no lo utilizo. Con el else lo estaría guardando en el profesor, a pesar de que no. Yo obviamente sé que en esa estructura de datos yo no tengo más nada que no sea teacher y student, pero de no ser así, yo estaría guardando en profesores, usando, si lo uso como el else, estaría guardando en profesores todo lo que no sea estudiantes y no es la idea. Entonces, si se fijan, ahorita cuando yo haga el preview, van a ver acá que yo no tuve que instanciar clase objeto por objeto, sino que se instanció de forma iterativa. Claramente, tenemos 50 estudiantes, pasaríamos tendríamos 50 líneas únicas, solamente para crear los objetos y no es la idea. Entonces, si se fijan aquí, ya aquí ya está cuando se finalizó. Fíjense que yo tengo aquí mi lista, tengo 5 profesores, esto tiene muchas líneas, y tengo este poco de clases. Fíjense todas las clases que tengo, son un sinfín de clases, de objetos, mejor dicho. Y aquí termina en el ID 50, que es nuestro último. Y bueno, aquí tenemos todos que son estudiantes, sus nombres, sus cuestiones. No sé si yo puedo hacer menos zoom en esto, creo que no. Y ahora, al menos, no, creo que, bueno, sí puedo. Fíjense que son burda de clases. Tengo ahí demasiadas clases, no, demasiados objetos. Y ahí van guardados cada uno en una lista. Aquí tengo todos los estudiantes y ahí tengo todos los profesores. Ah, ¿Cómo era que lo hice? Con el más. Y bueno, si vieron el primer que estaba aquí, era solamente el de la estructura de datos. Esta que estaba aquí es la estructura de datos. Y fíjense cómo las estructuras estaban aquí directamente y ahí todos los objetos se pasan por referencia. Por eso hay una flechita
a cada una de las instanciaciones de la clase persona. Entonces, cuando terminamos de definir todas nuestras clases de forma iterativa, que esto de aquí lo ideal sería que fuese una función. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar aquí lo siguiente. Yo voy a colocar aquí def, ¿cómo se suele llamar eso? Vamos a decir crear objetos. No, ahorita mismo no. Crear estudiantes, no. Vamos a crear personas. Voy a definir esto como una clase, como una función y aquí sigo. Ajá. Ahora yo aquí le podría pasar como parámetro la database y después da igual database. Y yo se la paso como parámetro cuando lo vaya a llamar. Y yo quiero que las listas él me las devuelva. Entonces las voy a definir dentro de acá y las voy a retornar aquí al final. Voy a hacer un return de ambas listas. Voy a colocar aquí lista de estudiantes, coma, lista de profesores. De esta forma, él no me está haciendo solamente el retorno de una lista, sino que me hace de las dos. ¿Qué otra cosa? Bueno, tenemos nuestra clase persona, nuestra estructura de datos. Voy a mandar esto mejor. Esto lo voy a pasar. Voy a dejar la estructura de primera. Voy a dejar todo esto para acá. Ustedes podrían dejar la database en otro archivo y solamente tener esto aquí. Igual que pueden dejar las clases en otro archivo. Pero yo prefiero tenerlo todo en un archivo para cuando se los comparta no tengan tantos archivos para un solo ejercicio. Entonces yo aquí defino mi clase, defino mi método, mi función para crear personas. Si yo hubiese creado una clase superior, por decirlo de alguna forma, que sea, por ejemplo, la clase escuela, yo podría haber creado aquí una clase escuela, ¿verdad? Esta clase escuela, los atributos que pudiera tener eran la lista de estudiantes, definir, voy a tener aquí self.lista, bueno, directamente estudiantes, y lo definía vacío, y el self profesores. De esta forma, esto sería más adecuado para la programación en todo objeto. Esto de aquí, esto de acá sería un método de nuestra clase escuela. Entonces aquí le pasaríamos el self, le pasamos el database, y en lugar de crear estas dos listas aquí, lo único que hacíamos era apendiarlas en nuestro propio atributo. Voy a cambiar aquí el nombre del símbolo. Voy a poner aquí self.estudiantes. Y este también le voy a cambiar el símbolo. Self profesores. No sé si se entiende esto que estoy haciendo aquí, pero básicamente en lugar de tener dos listas, como lo habían visto al principio, que eran dos listas que guardaban eso, tengo un objeto que va a guardar eso cuando yo lo defina. Entonces yo aquí esto aquí me lo voy a volar, ya que yo lo voy a hacer directamente. Entonces ahora cuando yo cree mi clase escuela, yo voy a crear, por ejemplo, mi escuela es igual a escuela, ¿verdad? Aquí yo no le tengo que pasar ningún parámetro, porque él no requiere nada cuando se inicializa, él se inicializa solo. Y ahora en mi escuela, yo voy a llamar al método crear personas y le voy a pasar la database que tenemos. De esta forma, escuela se crea como objeto y se guarda en la variable mi escuela, y luego yo utilizo ese objeto que estaba guardado en mi escuela y utilizo el método crear personas para crear cada uno de los objetos que van a ir guardados en las listas de los atributos de este objeto. Si lo viéramos acá, fíjense que va a cambiar un poco como lo teníamos antes. Antes teníamos todos los objetos guardados en dos listas en el global frame. Ahorita vamos a tener en el global frame nuestra clase escuela, y nuestra clase escuela es la que va a tener esas dos listas en las que van a estar todos los estudiantes y profesores. Como les comento, pueden hacer un montón de formas distintas de hacer este mismo ejercicio. Muchas ya van a ser válidas. Esto de aquí es la estructura de datos.
fíjense que ahora yo tengo la clase persona, la clase escuela y la clase escuela. Yo instancié en mi escuela, o sea, creé este objeto y este objeto tiene su atributo estudiantes, en el cual yo tengo todos mis estudiantes, y mi atributo profesores, en el que yo tengo mi lista con todos mis profesores. Y todas estas instancias existen únicamente dentro del objeto escuela. Todo esto son relaciones de la programación orientada a objetos. Como están viendo, hay muchísimas relaciones. Tenemos la agregación, la composición, la herencia, la especialización. No, la especialización es más un proceso de la programación orientada a objetos. Pero tenemos ese tipo de... No, también es una relación. La especialización y la generalización son dos relaciones entre clases. Sé que estoy diciendo muchas cosas, pero es porque esto realmente es muy denso. Pero bueno, si se entiende esto de aquí, me expliqué creando mi escuela, creando el objeto escuela y después creé personas a través de esa escuela. O sea, si puedes hacer un repasito de todo otra vez porque me volví un 8, sería Sí, sí. increíble. Nicola, lo que yo no entiendo es, al final, ¿estudiantes es estudiante o es escuela? Porque estudiantes tú lo almacenas en escuela, pero de alguna manera la clase estudiante es donde se colocan cada uno de los estudiantes. Entonces Eh, ahí estoy... vamos a repasar todo. Yo creé aquí mi clase persona. ¿Por qué creé clase persona y no creé una clase estudiante y una clase profesor? Principalmente lo hice por practicidad, porque no me parecía lógico tener dos clases con la única diferencia que sería un string del tipo, ya que ambos tienen toda la misma cantidad de atributos. Por eso fue que creé la clase persona para generalizar ambos. Fue un proceso de abstracción en la que yo decidí. Ahora, estas personas yo las voy a ir guardando en algo. Ese algo iban a ser listas en mi main, en mi global frame, en mi ambiente general. Pero me pareció más lógico que si estamos trabajando con programación orientada a objetos, lo más adecuado sería esas dos listas, tanto la lista de estudiantes como la lista de profesores, en lugar de tenerlas como variables del global frame, del ambiente general, como variables globales, me parece más lógico crear una clase, que va a ser en este caso la clase escuela, que es como mi entidad superior, en la cual yo voy a guardar los estudiantes y profesores dentro de esta escuela como atributos. De esta forma, cuando yo inicializo mi escuela, yo aquí tengo la escuela, que sería un objeto, y yo aquí estoy creando las personas de esta database. Imagínense que yo aquí tuviese varias, eh, varias bases de datos de distintos colegios, de distintas escuelas. Yo podría tener aquí database 2, y es igual a cualquier cosa, y database 3, que es igual a otra cualquier cosa. Todos con la misma estructura. Yo en este caso, yo puedo crear aquí mi escuela 1, mi escuela 2, y así sucesivamente para cada una de esas bases de datos, y cada una de esas sería un objeto que es específico para cada escuela. Por ejemplo, yo aquí tengo mi escuela 1, que es esta escuela, tengo aquí otra escuela que representa que guarda lo de la base de datos 2 y esto que guarda lo de la base de datos 3. Entonces yo tengo ahí distintas escuelas, o sea, distintos objetos de escuela, ya que claro, a mí no me interesa que tener una lista de estudiantes de todas las escuelas, una lista de estudiantes de distintas escuelas. Me interesa tenerlo separado por cada una de las escuelas y por eso mismo creo una clase escuela que inicializo como objeto para encapsular los datos de esa escuela específica. ¿Sí me explico con eso? ¿Sí me dio a entender con el pensamiento que tenía respecto a eso? Ok. O sea, las escuelas es simplemente para poder distribuir bien, tener como Es, más practicidad. sí, exacto. Es Creo que para es la tener palabra. la relación que ahorita mismo se tiene entre escuela y persona es una relación de composición. La escuela está compuesta de personas, tanto la lista de estudiantes como la lista de profesores. Y si la escuela deja de existir, los estudiantes y profesores también dejan de existir. Entonces, por eso lo creé de esta forma. Me encantaría tener más tiempo para poder detallar en cada una de las relaciones de la programación orientada a objetos, pero ahorita vamos a quedarnos solamente con la composición. La composición ya vimos que es cuando las clases existen únicamente, bueno, las clases no, el objeto de esa clase solo existe dentro del otro objeto. Si el otro objeto deja de existir, esas clases también dejan de existir. Si mi escuela se destruye, yo pierdo a mis estudiantes y a mis profesores.
porque me parece que sería lo adecuado en este caso. Si, no sé, si una escuela deja de funcionar, todos los estudiantes y profesores dejan de ser estudiantes y profesores de esa escuela, por lo menos. Entonces, ese sería el pensamiento que yo tengo cuando creo mi clase escuela y cuando hago que esto exista solamente acá. Porque fíjense que persona no está dentro de cualquier otra cosa, sino solamente está dentro de los atributos de la escuela. Y ahora, ya yo creé personas y ahora yo quiero hacer el primer requisito. Que el primer requisito, vamos a ver cuál era, bueno, vamos a hacer el uno y el 2 al mismo tiempo porque son prácticamente iguales, van bastante de la mano. Entonces el primero es desplegar la lista de todas las secciones disponibles y seleccionar una sección del menú para ver información detallada sobre ella. Ajá. Seleccionar una sección para poder ver esa sección y aquí tenemos la de visualizar las personas en una sección. Ok, que no sé si cuando uno solo selecciona una sección se muestra una lista de personas. Bueno, no sé si esta se refiere más a poder seleccionar una persona específica para ampliar sus detalles. Vamos a hacerlo entonces de esa forma, que este sea el de visualizar una persona específica y esto sea visualizar una sección específica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo les pregunto a ustedes, em, ¿esta función de aquí sería un método de escuela o de persona? De, de escuela, ¿no? Ok, claro, sí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar los datos que tenemos dentro de la escuela, que son la lista de estudiantes y la lista de profesores. ¿Cómo haríamos eso de ahí? Bueno, vamos a crear aquí nuestro gestión de secciones. Voy a poner aquí gestión, secciones. Aquí le paso el self. Y vamos a hacer lo siguiente. Lo primero sería iterar tanto en la lista de profesores como en la lista de estudiantes e ir, bueno, no, mejor dicho, como queremos primero listar las secciones, vamos a iterar nada más en la lista de profesores. En este caso lo vamos a hacer de esta forma, ya que sabemos por la estructura de datos que hay solamente un profesor para cada una sección. Entonces tenemos aquí que hay un solo profesor, o sea que es uno a uno. Hay un profesor por cada sección. Entonces podemos iterar en la lista de profesores y a partir de su sección indicamos cuáles son las secciones. Entonces yo aquí puedo colocar por in self.lista, no, era profesores, self.profesores. Voy a hacer un print de la sección. Entonces voy a colocar esto aquí, voy a colocar aquí, y sería la sección. Eh, ch- ajá, en este caso no lo estoy haciendo por índice, sino que directamente voy a poner acá eso. Voy a poner sección. Voy a poner aquí, ¿cómo se pone aquí el simbolito de número? Aquí. Ah, vamos a hacerlo, ajá, sección y ahí el número. De esta forma, cuando yo llame a esta función, este método, yo voy a poner aquí mi escuela, punto, gestión secciones. Por ahora solamente va a imprimir la lista de secciones. A ver si sección 3, sección 4, sección 1, 2 y 3. Ah, ya se me equivoqué aquí. Fíjense que cuando imprimí salió algo burda de extraño, salió una dirección de memoria. Lo que vieron ahí era una dirección de memoria. Sección, porque yo escribí sección, y aquí en lugar cuando yo imprimí i sale main.persona objeto en esta dirección de memoria. ¿Por qué sucede eso? Bueno, primero porque me equivoqué acá. Este es mi objeto, persona, pero me falta acceder al atributo de esa persona que sería el de ID class. ID class sería el atributo que yo quiero imprimir realmente. Si yo ahora hago esto, cuando yo ejecute esto, va a decir la sección del profesor. Ahora sí me dice sección 3, 5, 1, 2 y 4. Bueno, eso que sucede Ahí es ahí, con puntos, ¿no?
Sí, es O con punto, sea, es no, antes punto. con las listas era con corchetes y ahora es Sí, con puntos. exacto, porque fíjate que cuando decimos self, punto, sería el atributo. Self sería como nuestra lista, en este caso, o sea, lo que guardamos los datos. El punto sería lo que nos permite acceder al atributo. Si se dieron cuenta, cuando imprimí y nada más, yo estaba imprimiendo el objeto. Por eso me salió la dirección de memoria. Eso lo podemos solucionar creando un método str, que es para cuando imprimamos un objeto, hagamos una impresión específica. Voy a mostrarles eso rápidamente. Voy a colocar aquí def str. Y este método de aquí, yo voy a retornar una string. Si yo ahora pongo aquí que él me retorne el nombre, porque él no sabe qué va a imprimir, él imprime entonces la dirección. Si yo pongo aquí el self.name, él me va a imprimir el nombre de esa cuestión, de ese objeto, ya que si yo no le pongo el método str, él me imprime la dirección de memoria, porque él no sabe qué tiene que imprimir. Hay muchos atributos como para saber cuál va a imprimir. Ahora que yo puse que él me imprime el método str, cuando yo imprima el objeto, él sabe que él tiene que acceder a este método e imprimir lo que yo le pase acá. En este caso, yo no quería que él me imprimiera i, sino quiero que me imprima directamente el atributo que yo quiero, que es el de id class. id class, si no me equivoco, sí, id class. De esta forma, cuando yo imprima esto, me va a imprimir todas las secciones. Ya con eso vimos cuáles son las secciones. En este caso, podríamos aquí, en lugar de poner gestión secciones, esta función, como solo va a mostrar las secciones, va a poner visualizar, visualizar, visualizar secciones. Aquí yo solo voy a mostrar las secciones. Podríamos colocarle aquí un formato, solamente para fines estéticos. Coloco aquí una línea por 20. Ah, por 20. Y ahora también lo voy a hacer al final, solamente para que me liste. Ahora en visualizar secciones, yo voy a crear ahora sí mi gestión secciones. Y voy a pasar aquí en el self. Ajá. Y aquí en gestionar secciones, como ya yo creé la función de visualizar, yo voy a llamar a la función de visualizar. Entonces voy a colocar aquí self punto visualizar secciones. Y de esta forma, yo cuando llame a gestionar secciones, él va a llamar a visualizar secciones para imprimir todas las secciones. Y una vez impresas las secciones, yo voy a permitir a la persona seleccionar cuál sección es la que él quiere acceder. Por lo tanto, yo voy a crear aquí, podría haber hecho una función que me permita validar si él está ingresando a una sección correcta. No sé si quieren que haga eso o lo dejo directamente aquí para que no se compliquen tanto con la modularidad, pero básicamente sería tener una función aquí afuera de todo esto, de la clase como tal, que sea, no sé, la que teníamos en la prepa pasada de validar, era esta, no me equivoco. Verificar entero. Creamos esto de aquí. Y aquí podemos utilizar esa misma función. Más bien, la podríamos haber importado de nuestro archivo ejercicio 1 de la prepa 2, de la prepa 5. Pero bueno, ya la copié y la pegué aquí. Por lo tanto, yo la voy a utilizar acá. Como es una función y no un método, yo no tengo que utilizar el self. Yo utilicé el self ya que esta función de aquí era un método ya que estaba dentro de mi clase escuela. En cambio, como esto no pertenece a ninguna clase, yo la puedo llamar sin ningún problema. Entonces yo primero hago visualizar secciones, segundo hago verificar entero. Ese entero va a tener un mensaje que diga selecciona la sección que quieres ver. En este caso, como yo no le pasé índices, yo voy a hacer una búsqueda lineal para conseguir esa sección y le voy a pasar como mínimo el número 1, porque las secciones son del 1 hasta el número final, que sería eh, la lista del len de la lista de estudiantes, len del self de los estudiantes, de los profesores. Digo. ¿Por qué? Porque tenemos una sección por cada profesor. Entonces serían, si tenemos 5 profesores, tenemos 5 secciones. Entonces estoy diciendo que él me ingrese números entre 1 y 5 y esos son los que él va a permitir para verificar. Y esto de aquí, él me va a retornar un número entero. Por lo tanto, yo voy a guardar aquí el número de la sección.
De esta forma, cuando él guarda aquí la sección que él quiera ver, yo la guardo acá y ahora voy a hacer el filtrado. Ese filtrado lo voy a hacer en otra función. Voy a poner aquí de filtrar sección o listar sección, como lo quieran ver. Voy a colocarlo como listar sección. Filtrar sección, listar sección. Bueno, vamos a darlo como filtrar sección. De esta forma, le voy a pasar no el self, pero además del self, le tengo que pasar un número. Entonces le voy a poner aquí sección. Voy a llamarlo num. En lugar de num sección, solamente para que vean que son parámetros, son variables locales. Esa sección que yo voy a filtrar, o sea, este proceso que yo voy a hacer aquí va a ser el siguiente. Yo voy a colocar acá eh, directamente, voy a mostrar, voy a llamarlo mostrar mejor, mostrar sección, porque de una vez lo voy a hacer mostrar sección. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Bueno, yo voy a empezar accediendo a la lista de profesores. Punto profesores, punto profesores, de la siguiente manera. Voy a primero espaciar esto para que no se pierdan con todo lo que tengo. Voy a mandar esto para arriba, para que no tengan nada abajo. Esto aquí, lo voy a mandar para acá. Para que no copie esto. Que borré. Borré esto ya. Esto aquí. Vamos a pegarlo primero acá. Ok. Me quedé fue acá. ¿Qué voy a hacer yo? Yo voy a, por i in self.profesores, yo voy a imprimir if y, bueno, no lo voy a llamar is para que sea mejor, voy a llamarlo profesor. Por profesor, en la lista de profesores, si el profesor punto, ¿cómo lo llamamos nosotros? ID class, si no me equivoco, el atributo, es igual al número, que será el número de la sección, tú imprimes a ese profesor de la siguiente manera. Vas a colocar aquí el profesor punto nombre, bueno, podemos poner, vamos a poner punto name, y además el apellido. Profesor punto el name. No voy a colocar más nada, sino que voy a colocar profesor, aquí, profesor, dos puntos, el nombre y el apellido. Y después de esto voy a colocar un break, porque ya conseguía ese profesor. Luego de de listar al profesor, yo voy a hacer aquí un for estudiante in self.estudiantes. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo que hice con el profesor, pero con los estudiantes. Con la única diferencia de que yo no voy a colocar un break. ¿Por qué? Porque si coloco un break, él me va a salir apenas consiga a un solo estudiante. En este caso lo hice porque solamente tengo un profesor por sección. En cambio que yo puedo tener múltiples estudiantes en la misma sección. Por lo tanto, si el estudiante existe, si consigue al estudiante, pues siga buscándose otros estudiantes en esa misma sección. Por lo tanto, voy a agarrar esto aquí, voy a poner el nombre del estudiante, el apellido del estudiante, y voy a colocar acá un, un, un índice. Voy a colocar mejor aquí, lo voy a definir aquí mismo. Y es igual a 0, bueno, y es igual a 1. Y aquí voy a imprimir y aquí voy a incrementar i. Entonces, de esta forma, él va a decir 1 punto y el nombre del estudiante, 2 punto y el nombre del otro estudiante. Fíjense que lo tengo dentro del if, ya que él va a seguir iterando acá. Él va a iterar en la lista de estudiantes. El estudiante 5, el estudiante 6, 7, 8, pero esos estudiantes pueden no estar en la sección que queremos. Entonces, si quisiéramos listar 1, 2 y 3, los estudiantes podríamos hacerlo de esa forma. También podríamos colocar aquí el ID solamente para mostrar nombre, apellido y ID, pero no lo voy a hacer porque no me parece que sea lo primordial. Voy a colocar aquí otro print de esta forma, con las 20 líneas aquí al principio y con otras 20 líneas aquí al final, y voy a colocar aquí el número de la sección.
Puedo colocar 7 acá, más el sección. Aquí en espacio. El número, que será el número de la sección. Y aquí finalizamos con 7 líneas más. De esta forma, bueno, tengo aquí el formato de sección tal, profesor tal y los estudiantes son tales. Y ya con eso tendríamos listo nuestra mostrar sección. Fíjense que todavía no tenemos la forma de nuestro menú ni nada de eso, pero ya tenemos aquí prácticamente las funcionalidades listas. Ahora, en gestionar secciones, que sería nuestra función, nuestro método principal, haremos el llamado a nuestro self de mostrar secciones, self.mostrar sección. Y le vamos a pasar como parámetro el num de sección. De esta forma, el número que él seleccionó, que verificamos con la función de verificar entero, va a ser pasada para acá y va a ser filtrada aquí. Y va a mostrar esas listas de estudiantes. Si no me equivoco, en ese método tenemos que ser capaces de seleccionar una sección del menú para dar información detallada sobre ella, como los profesores y los estudiantes asociados. O sea, hasta aquí vamos a dejar esta función de acá. La próxima función que vamos a utilizar es la de seleccionar a ese estudiante. Eso sí lo vamos a hacer en otra función. Entonces, si quieren, vamos a ir haciendo aquí gestión secciones, gestionar secciones, para que vayan viendo que sí funciona. El menú va a ser muy breve, va a ser muy rápido. El menú simplemente son esas líneas de código que hicimos la vez pasada. Aquí tenemos la sección 1, 2 y 3. Yo coloco aquí sección 0, inválido. Si yo ingreso aquí a la sección 1, me equivoqué aquí con el más. Ah, bueno, claro. Era esto aquí. Era esto acá dentro de la. Sí, acá. La sección 1, el profesor es Brena, esto aquí, y estos son los estudiantes. Fíjense que los estudiantes me lo lista 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si yo esta I, yo la hubiese colocado aquí afuera, me va a decir el número de elementos que ellos son, porque la iteración va a seguir sucediendo. 1, vamos a decir 7, 11, 17, 24, 33, 42 y 43. Esta es la posición, bueno, la posición no, porque esta es el número de elementos que ellos son. Este sería el índice más 1. Entonces, porque empezamos a contar desde 1. Si empezáramos desde 0, sería el índice. ¿Cómo estoy tan seguro de eso? Bueno, lo voy a dejar aquí en 1. Vimos que mi escuela, punto estudiantes, si yo accedo aquí al número 6, me va a decir el mismo nombre que me salió de primero. Sección 1, Fiona Berrico, y aquí no hice el print, ya. Me faltó aquí. No solamente el print, sino que tengo que dejar y el print. Me va a decir solamente el nombre. Entonces ahora cuando ejecute, me va a decir Fiona, que sería el del índice 6. 1, Fiona. Entonces son pequeños detalles que pueden tomar en cuenta, ¿no? Yo en este caso, me da igual volver a hacer otra búsqueda, entonces no voy a utilizar esto como índice, ni como posición, ni nada de eso. Yo lo voy a dejar ahí para que me liste eso bonito. ¿Qué otra cosa? Bueno, mm, mm, no, mejor si lo vamos a dejar de esa forma. Y cuando hagamos la siguiente función, la de seleccionar al estudiante, la usamos a partir de eso. ¿En qué me quedé? Bueno, mostrar, gestionar ya está listo, muestra las secciones. Ahora, para nuestra siguiente función, yo les voy a preguntar, la siguiente función sería un método de escuela o de persona, la de visualizar personas. Bueno, personas no, vamos a poner visualizar personas. El de detallar los datos de una persona en la sección sería un método de persona o de escuela.
Yo diría que de persona, porque vamos a mostrar los datos de esa persona, ¿verdad? claro. Entonces, eso de ahí sería, podríamos hacerlo inclusive aquí como un return, el método de eso. A pesar de que va a ser datos de la persona, la selección va a ser de escuela. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la lista de estudiantes y de la lista de estudiantes queremos seleccionar a la persona. Entonces vamos a crear aquí un método pequeño que va a ser de mostrar datos. Suele llamarnos share attributes, pero ya le vamos a mostrar datos. Y está aquí el self. Self. Y aquí yo pongo esto y voy a colocar aquí, directamente voy a colocar el print. ¿Cuál es el print que yo quiero que él me haga? Yo quiero que me extienda los datos de la persona. Entonces yo voy a colocar aquí el nombre, self.name, falta la F, self.name, last name, más bien, colocar aquí triple comillas para darle un formato más, ajá, esto acá, name, last name, no voy a dejar esto en la misma línea, voy a poner abajo la cédula y más abajo creo que no tengo más nada, la nacionalidad, más abajo está aquí, la clase la tengo ahí. Nacionalidad y sección. Bueno, la sección ya la sabemos cuál es, vamos a poner solamente la nacionalidad. De esta forma, voy a colocar aquí el nombre, voy a colocar aquí la cédula, colocar aquí nacionalidad. Fíjense que esto, a pesar de que yo estoy creando un método con el print, yo todo esto lo puedo haber pasado como el str. Y si yo pasaba todo esto como el str, cuando yo imprimiese el objeto, él me iba directamente a traer todo esto, en cambio, en lugar de tener esta función. Ya les voy a mostrar cuál es la diferencia. Cuando nosotros tengamos aquí, vamos a hacer aquí la función de seleccionar estudiante. Vamos a llamar gestionar secciones para que él pueda mostrar las secciones primero. Y después vamos a hacer que él coloque el número del estudiante. Vamos a llamar aquí la función verificar número entero. Selección, coloque, ingrese el número del estudiante. Y esto aquí lo vamos a llamar aquí de nuevo. Oh, sí, vamos a llamarlo no es estudiante. Ajá. Y ahora, acá en el número de estudiante vamos a hacer self.lista estudiantes. Seleccionar estudiantes. ¿Dónde está aquí? Lista no estudiantes. Se llama estudiantes y le vamos a pasar el índice del número de estudiantes. ¿Qué nos falta acá? ¿Qué nos falta pasarle el mínimo y el máximo? El mínimo va a ser 1, el máximo va a ser el len. ¿Por qué? Porque nosotros le mostramos a él los estudiantes a partir de 1. Entonces vamos a tomar en cuenta el len como el límite. Y ahora acá, como ya sabemos que él va a ingresar en un número entre 1 y el len, vamos a tener que restar 1. De esta forma ya estaríamos accediendo aquí al estudiante. Si yo aquí, yo hago un print de esto, lo que va a pasar es lo siguiente. Si yo hago aquí un print, él me va a mostrar lo que yo tengo en el método str, que en este caso sería esto. Lo voy a dejar como nada más el nombre para que vean la diferencia. En el caso que yo ponga esto mismo, le coloco aquí punto mostrar, ¿era estudiante o qué nombre le puse? Mostrar datos.
va a suceder esto acá. Ahora fíjense de la diferencia. Otra cosa que también pudimos haber hecho es que aquí, esto en lugar de tenerlo así, lo podemos tener como una variable. En lugar de tener todo eso ahí, ya, yo puedo primero sacarlo aquí como una variable estudiante. Más bien, en lugar de tener num.std, lo voy a guardar aquí estudiante y después voy a guardar estudiante como el objeto, que sería este de acá. Este de acá. Y ahora aquí voy a colocar es estudiante.mostrar datos. Y aquí imprima al estudiante. Voy a ejecutar esto. No, no lo estoy llamando. Voy a llamar aquí seleccionar estudiante. Fíjense acá que bueno, va a llamar todas las anteriores funciones que vimos antes. No, sí funciona, creo que no funciona porque gestionar secciones. Le falta el número, no puse aquí el número, no. Le va a gestionar secciones, no. ¿En qué me peleé? Aquí puse hacer de nuevo. Era acá. No lo hice eso en ningún otro lado, ¿verdad? Creo que no. Entonces ahora, me muestra aquí las secciones. Yo selecciono aquí la sección 1, me muestra aquí los estudiantes. Yo coloco aquí, si coloco 0, me va a decir ingreso inválido. Si coloco, creo que hay 50 estudiantes, menos de 50 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes hay? No sé en realidad cuántos estudiantes hay. Si hay 5 secciones y hay 50 estudiantes, hay 45, creo, ¿no? Si hay 50 personas, 5 estudiantes, hay 45 estudiantes. Si yo coloco aquí 46, ingreso inválido. Si yo coloco 45, me lo acepta. ¿Pero por qué me lo aceptó? Bueno, porque él le da igual que sea la sección que mostró, pero él simplemente le interesa que tú lo muestres y le pongas un índice. Entonces, en este caso, este nombre de aquí, este print de aquí sería el de este de acá, el de el print estudiante. Y el estudiante punto mostrar datos es el que me mostró todo esto. Entonces ahí pueden apreciar la diferencia. Si tú no quieres tener el método mostrar datos, lo puedes haber colocado en el str. En este caso, lo ideal sería tenerlo en el str, porque el estudiante no tiene ningún atributo que requiera algún tipo de procesado específico. ¿A qué me refiero yo con eso? Si el estudiante, bueno, el estudiante o la persona, la clase persona tuviese aquí una lista, un atributo lista, lo ideal sería que tú no retornes aquí directamente el escrito. O sea, tú podrías aquí hacer el procedimiento para ir guardando el TXT que vas a, o sea, el string que vas a mostrar. Pero lo ideal ahí sería que lo hagas, bueno, si quieres hacer un formato más lindo, podrías hacer un mostrar datos con esa manipulación a esa lista. No sé si con eso que dije me expliqué. Dígame si se entendió o no se entendió. Pero es básicamente que, bueno, el método str lo podemos utilizar en este caso, ya que no el print, lo que vamos a imprimir no requiere mucho procesado, simplemente es mostrar los atributos uno a uno. Entonces, por eso me quedo con esto de acá. Y me va a volar esto de aquí de mostrar datos. ¿Qué otra cosa me queda pendiente? Bueno, fíjense que, bueno, tú podías seleccionar aquí un estudiante que diera igual que fuera la sección o no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando con una lista de estudiantes completa y estamos tomando un índice específico. ¿Eso es lo ideal? Depende. O sea, si tú querías que él seleccionara específicamente sección, tendrías que haber hecho un filtrado previo. Cuando tú gestionaras la sección, lo que tú debiste haber hecho, si él quieres que solo seleccione esa lista, pudo haber sido crear una lista de estudiantes en esa sección para después seleccionar entre ellos. ¿Qué me refiero yo con eso? Bueno, aquí en gestionar sección, en mostrar, si no me equivoco, cuando vas mostrando los estudiantes, los vas apendeando en una lista de estudiantes y retornas esa lista de sección. Y esa lista de sección es la que luego tú accedes y permites esto acá. Si quieren, vemos eso rápidamente. Aquí yo voy a colocar nada, en realidad no, vamos a mostrárselo solo para que lo vean. Voy a colocar aquí sección, una lista vacía. Aquí voy a hacer una sección.append y voy a appendear al estudiante.
y luego esta sección va a quedar llena y yo la voy a retornar aquí al final. La voy a hacer un return de la sección. Yo puedo hacer caso omiso de este retorno aquí, ya que yo no necesito ese retorno aquí. Yo no voy a hacer nada con esa lista en gestionar secciones. Bueno, en realidad en este caso sí, porque estoy llamando directamente a gestionar secciones. Pero yo puedo haber hecho caso omiso si yo aquí llamaba a mostrar sección. Pero como no, voy a hacer aquí un return también de eso. Voy a hacer un return de esa de ahí. Y ahora aquí en gestionar sección, como me está retornando esa lista, yo voy a guardar aquí sección como esa lista. Y ahora esto aquí, en lugar de usar self.estudiantes, yo hago un sección. Y selecciono a partir de esa sección, de esa lista que yo tengo ahí. Esto va a cambiar ciertas cosas. Ah, bueno, lo malo aquí sería que yo aquí no tendría esto, sino que tendría esto aquí. Ya que ahora yo sí estaría listando dentro de la sección. Fíjense la diferencia. Sección 1, ahora me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si yo ingreso el número 10, me va a decir ingreso inválido. Si yo ingreso el número 0, me dice ingreso inválido. Si yo ingreso el número 7, él va a acceder a Ana María. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo una lista aquí auxiliar, que es la de sección, esta de aquí, la del retorno de acá, en la cual yo filtré y me salió esos índices porque yo coloqué esto aquí. Si yo hubiese dejado esto afuera, él seguía colocándome los índices, bueno, las posiciones de la lista general de self estudiantes. Ustedes ahí van viendo cómo ustedes lo prefieran. En este caso yo creo que la complejidad algorítmica es prácticamente la misma en ambos casos. Yo me quedaría con la versión que hicimos antes, la original, ya que no tiene tanta, tanta complejidad de almacenamiento. O sea, no tiene no consume tanto almacenamiento. Entonces yo me quedaría con esta. Ya con eso tendríamos prácticamente todo. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda definir el main, que sería también con el menú. Vamos a definir aquí el main. Y vamos a pedir la database. ¿Y qué vamos a hacer nosotros en el main? Bueno, en el main vamos a crear nuestro menú. ¿Cómo creamos nuestro menú? Vamos a querer crear un while true. Y yo me voy a copiar del menú que hicimos aquí. ¿Por qué? Porque yo soy alguien que aquí no, lo hicimos aquí. Y no voy a copiar todo esto de nuevo. Entonces voy a copiar todo esto y ahorita lo adaptamos. Entonces pego esto aquí. ¿Y qué me queda? Bueno, voy a aquí quedarme con el ingreso inválido. Voy a quedarme aquí con... Tengo que espaciar todo esto ya. Esto aquí está bien. Esto aquí está mal. Aquí me falta el while. While true. Nada, lo voy a hacer al principio para que para que lo puedan ver mejor. Yo hago aquí un while true para que se mantenga siempre dentro del menú. Voy a crear aquí una opción que va a hacer un input con un mensaje del menú. Input y voy a colocar aquí triple comillas para hacer el siguiente menú. ¿Cuál es el menú que yo voy a colocar aquí? Yo voy a colocar aquí menú, dos puntos y aquí empiezo. Opción 1 es la de gestionar secciones. La opción 2 es la de seleccionar estudiantes. Y por último, la opción 3 es la de salir. Y ahora acá yo coloco aquí esto aquí para que le ingrese el escrito ahí. Y ahora yo voy a hacer un if opción es igual a 1 puntos. Voy a colocar aquí un pass para ahorita trabajar con eso. Y aquí voy a colocar, solamente necesito 3, ¿no? El if opción es igual a 2, es igual a 3. De esta forma, tengo ya mi opción 2 y mi opción 3 listas. Y la opción 3 es la de salir. Por lo tanto, voy a colocar aquí un print saliendo.
el sistema. Entonces voy a colocar aquí 3 puntos aquí. Saliendo y coloco un break. Coloco acá un else, en el cual si la persona ingresa algo que no sea 1, 2 o 3, él le diga print ingreso inválido. Y aquí no tenemos que nunca ingreso inválido. Y aquí no tenemos que validar si es entero o no, porque fácilmente podemos verificar si lo ingresó o sea, podemos verificar el input con string. ¿Qué voy a colocarle yo aquí extra? Bueno, yo voy a colocar aquí un punto strip. De esta forma, si la persona ingresa el número 1 con un espacio, pues se lo quita. Ahora, aquí en la opción 2, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero, dentro de este main tenemos que definir nuestra escuela y definir nuestro crear personas. Aquí mismo hacemos esto aquí. Esto aquí, mire acá, y lo hacemos fuera del while, ya que no queremos que obviamente se creen las personas a cada rato. Esto de aquí sería lo que haríamos en la opción de acá. Seleccionar estudiantes sería nuestra opción 2, por lo tanto la colocamos aquí. Y nuestra otra opción, nuestra opción 1, sería la de gestionar. Y ya con eso tenemos nuestro programa finalizado. ¿Qué nos falta? Si ahorita nosotros ejecutamos, no va a suceder nada porque hay que llamar al main, hay que pasarle la base de datos. Y ahora yo cuando ejecute esto, voy a tener mi programa funcional completo. Ahora si yo pongo cualquier letra, cualquier número, ingreso inválido, si yo ingreso gestionar secciones, me muestra las secciones, yo selecciono la sección 1, me muestra la sección 1, ahora si yo pongo seleccionarse estudiante, me muestra las secciones, yo selecciono la sección, me dice que ingrese el número del estudiante, yo coloco el estudiante 7, me va a mostrar a Fiona. Y ahora si yo me quiero salir, coloco el 3 y me salgo. Hay pequeñas cosas que podríamos corregir aquí. Corregir no, sería simplemente cuestión de gustos. Podríamos hacer lo que les comenté de colocar aquí el índice acá y retornar la sección aquí. Y ese tipo de cosas que vimos que pueden hacer que el programa sea más, o sea, que dependiendo del gusto de la persona va a ser mejor o peor para cada quien. Yo aquí voy a dejarlo como los comenté, lo de sección, a pesar de que no es mi preferencia, lo vamos a ver de esa forma para que sea más. Ajá, que me quede de sección, leen sección, ajá, estoy entrando aquí adentro, perfecto. ¿Y qué otra cosa me queda pendiente acá? Ah, bueno, también aquí en seleccionar estudiante, eh, pudimos también haber hecho lo siguiente. Esto voy a hacerlo aquí, ajá. Y podemos hacer un mostrar todos los estudiantes o podemos hacer un seleccionar estudiantes sin mostrar la sección. Pero no, vamos a dejarlo mejor hasta aquí ya que no nos piden nada de eso. Entonces, aquí tendremos todo el programa. Fíjense que tenemos aquí nuestra función de verificar entero, nuestra clase persona con su método str, nuestra clase escuela con su método init y su método crear personas, visualizar secciones, gestionar secciones, mostrar sección, seleccionar estudiante y vemos finalmente nuestra función main. Y obviamente esto no me va a dejar mostrarlo porque hay un input, entonces nada. Si no creo que no nos va a dar chance de hacer el segundo ejercicio, pero bueno, si se fijan aquí, hacer la lectura aquí. Aquí tenemos tanto una gestión de secciones como una visualización de personas, como también una gestión de notas. Entonces, bueno, aquí nos dice que tiene que tener el menú, es básicamente lo mismo y aquí tenemos la estructura de datos. La estructura de datos en este caso es distinta. Es un diccionario cuya clave es teacher o student, o sea, su llave es teacher o student, y la llave, digo, sí, y el valor es una lista de personas. En este caso, en la llave teacher, el valor es una lista de profesores
En el caso de student, el valor es una lista de estudiantes. Y los estudiantes, además, tienen una llave llamada grades, que es un diccionario de notas. Entonces ya aquí podríamos estar trabajando con eh, distintas clases, una clase profesor y una clase estudiante, y ambas clases hereden de la clase persona, que son los atributos que tienen en común. Eh, Les recomendaría que intenten hacer esto. Yo lo voy a realizar en la próxima prepa, así que les recomiendo que así sea, empiecen a ver cómo lo trabajarían ustedes, así podemos dialogar más durante la prepa que viene. Y nada, cualquier duda que tengan respecto a cómo estén resolviendo este ejercicio, me escriben y yo los ayudo. Pero bueno, no me va a dar chance de resolverlo ahorita. De igual forma, creo que en el Drive está la solución tanto del uno como del 2. Entonces, nada, al final está el link. Ahí está el link, solución uno. Creo que están ambos. Déjame revisar aquí. No, no estoy seguro si son ambos, solo está el del primero. Y aquí es el de el primero. Pero bueno, tengo que buscar si tengo el Drive del segundo. Entonces, nada, vamos a dejar la prepa hasta aquí. Les estoy pendiente de hacer esto y en la próxima prepa hablamos más de las relaciones de las clases, ya que en esta sí van a tener de distintas relaciones. Y les voy a hacer el diagrama de esta, de clases de este ejercicio. Entonces, Un nada, diagrama de clases. sí, el diagrama de clases del ejercicio 2. El del ejercicio 1, como vieron, Eso no es muy amplio, ya que no lo hemos solamente, visto. no, en este caso, el diagrama de clases solamente tendría dos clases, la clase persona y la clase escuela. Y la clase escuela está compuesta de personas, tanto en el atributo estudiantes como en el atributo profesores. Entonces, nada, sería composición porque ya les dije que si se elimina la clase escuela, o sea, el objeto escuela, se eliminan todas las personas que están guardadas dentro de él. Entonces, nada, vamos a dar la prepa hasta aquí. Recuerden que pueden escribirme para cualquier problema que tengan, cualquier revisión que tengan del parcial. Por favor, escríbanme para el ejercicio que lo intenten resolver. Y la preparación queda para el lunes, si no me Bien, equivoco. Bien, viendo la solución, creo que utilizas herencia en este de la solución que tienes aquí del primero, en el link. creo que sí, Porque tienes la persona y luego tienes estudiante y profesor. puede que sí. Eso fue. Vamos a revisar si tiene herencia. Vamos hasta aquí. Sí, ahí hay herencia. Fíjense que yo les comenté que los paréntesis les iba a mostrar para qué servían, pero bueno, los paréntesis sirven para la herencia. Tú colocas aquí la clase padre y él hereda todo lo de esa clase. Igual en este caso tampoco no era muy necesario, ya que ambos tienen los mismos atributos. Fíjense que no cambió nada. Pero bueno, entonces nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Ahora sí, voy a terminar la grabación para no extenderla más.